el primer set de conductas normales que la hemos realizado ya en las estereotipas. ¿Y qué cosa es? Es, desde un punto de vista etiológico, una secuencia de movimientos repetitivos, un poco variable, sin sentido aparente. Y aquí hay que diferenciarlo, y importante eso, que de los movimientos que son normales, por ejemplo caminar, mover la ala, ¿cierto? Esos son movimientos repetitivos, pero aquí sí que existe un sentido. Caminar es trasladarse de un lugar a otro, ¿cierto? Con un sentido reproductivo, de alimentación, de tomar agua, etc., ¿no es cierto? Y mover la ala también. Son cuando estos movimientos no tienen un sentido aparente, o por lo menos uno no lo detecta, es que se entiende que son estereotipos. Cuando es un miedo persistente, también es un estereotipo. Son conductas autodirigidas, que no son literalmente estereotipos. Lo vamos a ver también ahora en la clase. Este es el amigo persistente, incluso sacaría, todo eso, autoinferido. Y también lo importante es de considerar en la estereotipa, que son repetitivos y sin sentido aparente, es que existe siempre una variación dentro de la estereotipa. No es que uno diga siempre que la estereotipa es tal, no sé, vamos a ver por ejemplo el paseo, ¿cierto?, de un lado a otro, pero puede haber una variación poquita dentro de esa estereotipa. Entonces, hay que considerar eso también, porque a veces uno dice, no, pero es que no es una estereotipa completa. No sé, no pasó de un lado para otro el 100%, un 90, el 80%, pero sigue siendo una estereotipa. ¿Sí? Vamos a ver con algunos ejemplos. Y actualmente, las últimas investigaciones han señalado que existe una asociación, ustedes saben que las asociaciones estadísticas son eso nomás, entre el nivel de receptores de catecolaminas y opiáceos, los receptores muy kappa, con el gatillamiento de esta estereotipa. Aquellos animales que tienen mayores receptores de catecolaminas o mayores receptores de opiáceos muy kappa estarían más susceptibles a desarrollar estereotipas. Entonces, si uno pudiese determinar esto, se puede determinar los receptores de catecolaminas y opiáceos, sí, se puede hacer una muestra, que esa cantidad tienen, uno podría entonces determinar quizá incluso ciertas líneas genéticas de un punto de vista de animales de reproducción que podrían ser seleccionados para que no exista este estereotipo. No es manipulación genética, pero sí es una forma de selección genética para que no ocurra. ¿Y por qué ocurren estas estereotipas? Es porque el individuo siente o realmente existe esta pérdida de control de su ambiente. Cuando el animal pierde el control de su ambiente, empiezan estas estereotipas. Y a veces es una forma incompleta de un patrón de conducta normal, como hemos visto. Caminar, volar, ¿no es cierto?, mover las alas, es una conducta normal, pero a veces es un patrón incompleto porque no alcanza a moverse completamente o hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, en el paseo de los animales, probablemente quiere salir de la jaula o del recinto donde está, pero no lo logra. Entonces se transforma en una estereotipa porque empieza a repetir este movimiento continuo. Y en general, en etología al menos, en etología clínica, no existe evidencia que esta conducta repetitiva mejora la situación adversa. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente están en una situación que no puede controlar el medio ambiente, están estabulados en una jaula y por lo tanto no la controlan, mejora la situación. Y por lo tanto aquí es importante el rol del enriquecimiento ambiental dentro de la solución de la patología estereotipada, de la conducta estereotipada. Y ahí es donde entonces se ha hecho un gran avance en estos últimos 50 años en términos de enriquecimiento ambiental. Todavía sigue siendo un área de bastante exploración, sobre todo en zoológicos o animales que están estabulados, están encerrados por mucho tiempo, en animales del laboratorio también. ¿Cuáles son estas estereotipas? El traceo de ruta dominada está en ritmo, y el traceo de ruta, que es el traceo de ruta, es el traceo de ruta, que 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 es el traceo
que una caminata normal, pero el animal repetidamente va desde el punto de partida a un punto de llegada con muy poca modificación, el famoso paseo. Un poco lo que está haciendo yo. Entonces uno es una caminata normal, pero lo que sucede es que uno puede definir, incluso identificar un punto de partida y un punto de llegada, y ese siempre vuelve y repite. Está asociado a ambientes cerrados, como zoológico o establo, y generalmente es justamente porque no puede llegar a algún recurso: alimentación, agua, contacto social. Parece que todos los animales son sociales y por lo tanto este contacto social es indispensable para que tenga una conducta normal. Evidentemente alimentación o agua, que es un recurso de sobrevivencia, también es importante. Por ejemplo, en el caso de los equinos, está asociado a un poco al poco ejercicio, a hacer poco ejercicio y a una estabulación crónica. Por ejemplo, si uno hace entrenamiento de estos equinos, de una sangre de carrera o de rodeo o incluso de trabajo, pero lo hace ejercitar continuamente, esta situación no ocurre. Por esta falta de ejercicio que están acostumbrados los equinos. Típico de los equinos, de un punto determinado a otro, incluso si se dan cuenta que lo que está haciendo ahí, ahí no se nota mucho, pero ahí, mira afuera, ahí no mira, pero de vuelta aquí siempre abrieron, ahí, mira afuera, está buscando algo, quiere salir, quiere hacer ejercicio, quiere agua. Así puede animal estar horas haciendo este paseo si es que no lo sacan a hacer ejercicio. En la ave, cuando existe una falta de alimento o existe esta anticipación por el alimento, existen estas estereotipas que, en donde ¿qué es lo que ocurre? Es que corren largas distancias esperando que llegue el alimento. Y a veces también lo que hacen, como estereotipa, es poner huevos sin nido. ¿No? ¿Por qué? Porque están con esta conducta de colocar tratar de colocar un huevo, pero lo hacen sin nido, ¿no? Y hacen esta conducta estereotipada de colocar este huevo, que es estereotipa porque no está el nido, y cuando es con alimento, por larga distancia. No sé si que alguien ha estado en el campo y cuando salen a alimentar a las gallinas, ¿qué es lo que hacen las gallinas? La anticipación del alimento, ¿cierto? De donde estén, salen corriendo. Ahora, si es que uno no las alimenta, empiezan a correr de nuevo por todos lados. No sé si lo han visto. No se ve tanto en animales de producción porque justamente el alimento se le entrega casi continuamente. Sobre todo los broilers, que están ahí en el alimento que se entrega continuo. En el video que vimos, al final se ven las gallinas corriendo, sería como algo así. Algo así sería. Porque está anticipando el alimento y de hecho están picoteando todo el rato. ¿Qué otra estereotipa se describe como estereotipa en general? Son los círculos o perseguir colas, perseguir algún miembro. Ocurre en muchas especies, quizás la más cercana es la de los perros que se persiguen su propio cola, ¿no es cierto? Por ejemplo, ocurre o se gatilla en situaciones, por ejemplo, de que él sabe que va a salir a pasear, pero no sabe cuándo o si es que realmente ocurrirá. Entonces ve al dueño o ve a la dueña y que hace un circuito dentro de la casa, por ejemplo, y sabe que ese circuito está muy parecido a que cuando lo sacan a pasear. Y empiezan a dar vuelta o perseguir la cola, es decir, muy pocas veces tiene un origen neurológico. Uno podría decir, no, claro, tiene alguna falla en el sistema nervioso central o a nivel del receptor del sistema nervioso central, no lo es así. Es solamente una estereotipa asociada al gatillamiento de esto de salir a pasear muchas veces. Entonces ahí comienza. Muchas veces también en
en ciertas horas del día, que se asocia justamente al momento donde va a salir a pasear. Y nuevamente es porque pierde el control, quiere salir a pasear pero no puede. Pierde el control de su ambiente. Los gatos se quiere atrapar la cola, en el caso de los gatos es porque no se le permite salir. ¿No? Porque muy pocos gatos están acostumbrados a pasear, hay gatos que se acostumbran y no pueden entrenar a los gatos salir a pasear, con correa y todo, pero muy pocos lo hacen porque el entrenamiento es súper duro, largo. Y esto es cuando no se les permite salir. ¿Qué tiene tan corta la cola? Debe haber tenido algún trauma. Y no es una estereotipa por dolor fantasma que también ocurre. Todo dolor es porque se cortó la cola y siente que hay algo ahí. Esto es una estereotipa por falta de espacio. La otra estereotipa, que ya lo hemos visto también, es el cabeceo. El animal está quieto en un lugar, mueve la cabeza de arriba hacia abajo o hacia los lados. Y aquí nuevamente falta enriquecimiento ambiental, y más común en equino y bovino, que son especies que son sociales. Entonces andan en busca de algún recurso. Y bueno, la solución, como está ahí, es enriquecer ambientalmente. ¿Qué enriquecimiento ambiental podrían ustedes colocar en los equinos y bovinos? Porque aquí uno puede, no sé si es que han leído de enriquecimiento ambiental en animales, yo sé que sí, algo por acá. En un equino, ¿quién podría colocar, por ejemplo, en un establo que está encerrado? Cerca de hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y puede repetir los pies. Se mueve un poco y vuelve a hacerlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como ven, ese establo está súper entretenido. Las paredes, probablemente el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le colocaría en ese establo? ¿Cómo podrían enriquecer ambientalmente ese establo? A veces no hay que colocar cosas que... Profe, y ponerle como una pelota, ¿no se puede? Pelota puede ser, les gustan a los caballos las pelotas. El problema con las pelotas, bueno, en general, cualquier objeto de enriquecimiento ambiental, es el posible o potencial daño que pueden hacer. Pues la pelota se le puede desinflar y después lo puede agarrar, se cae. Entonces tienen que ser materiales como que no le pueda hacer daño. Una pelota, por ejemplo, de madera de balsa, no sé si es súper livianita, no sería problema, porque incluso si la muerte es fibra. ¿Y un animal de compañía de otra especie podrá ser? Otro animal sí, pero en el establo así de chico a veces no se puede. No va a dar espacio. Pero en ese que está cerrado, Cosas desde arriba, colgando, se pueda subir y no se tirar. también. Eso es lo que se mete, pelotas colgantes, por ejemplo. Como Se les algo pega. para comer que esté colgando y lo empieza a sacar de ahí, o que tenga que Sí, tirar. hay que tener ojo siempre con las estereotipas porque uno puede provocar otra estereotipa porque empiezan Claro, esa está todo el rato así. Entonces son cosas que incluso los enriquecimientos ambientales, que bueno, lo vamos a ver en la otra clase, también no son de larga duración. Hay muy poco enriquecimiento ambiental que permanece por mucho tiempo en la jaula o en el establo. ¿Por qué? Porque los animales se acostumbran. Después de un tiempo se aburren. Entonces tiene que ser reemplazable. Pero en ese caso, ¿se acuerdan que eran las 4 paredes? ¿Qué es lo que podrían hacer? Incluso la pared. Entonces dicen que solo madera por todos lados, ahora Sí, ese es. ahora se mueve. Ahora se mueve
una reja, ¿y para dónde apunta la reja? Ven bien. Como otra casa, otro establo, ¿no? También, y al frente como donde está mirando, es afuera. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacer una ventana, o hacer varias ventanas. Y eso es lo que se hace muchas veces. Se rompe aquí y se deja una ventana, o bueno, una reja, para que pueda ver. Incluso para que pueda ver otro equino, no sé, en el campo mismo. Entonces puede mirar y se puede entretener. Tal cual. El rasquido es que parte del cuerpo se mueve sobre un objeto sólido, pero efectivamente es meramente disminución del dolor, porque el rasquido es porque algo pica, no es cierto, un parásito externo, por ejemplo, o una inflamación o una infección. Entonces lo que hace uno es rascarse para soltar o sacar lo que está ahí doliendo, que causa dolor. El rasquido como estereotipa es justamente eso, o sea, no hay una función meramente de disminuir el dolor. En los bovinos se ve, los que han ido al campo probablemente se han dado cuenta que a los bovinos les gusta rascarse sin una función aparente de dolor en invierno, y especialmente en razas con cuernos y en toros machos. La razón no se desconoce, están como rascándose la cabeza justamente donde están los cuernos, y no es por dolor. En los cerdos se rasca la parte de arriba de la nariz, en las barras metálicas, ¿lo ven? Incluso pueden después mover el tema del autoinfligido, con heridas autoinfligidas. Y en equinos, la cola o la zona perineal, que empiezan a rascarse persistentemente, con presencia de parásitos muchas veces, que comienza o gatilla este rasquido, pero después cuando uno le hace el tratamiento de los auxilios, siguen con este movimiento repetido sin función aparente. No sé si lo han visto, que empiezan a rascarse con los auxilios. ¿Saben lo que son los auxilios? ¿Sí? ¿Todos lo pasaron? ¿Para hacer? Y que relativamente común también es normal. La famosa niña que tiene pilulitis. Así que puede quedarse en su vida. Y es por eso que en algunos casos se coloca justamente estas máquinas que incluso son activadas por el mismo contacto. Ahí paran cuando ya no está la vaca. Y se rascan justamente donde están los cuernos. Y no es por dolor, porque eso ya fue utilizado, fue cortado. Ahí. Es una estereotipa, y se quedan ahí pegadas, entonces por eso tiene que ser cuidadoso el material a ocupar, porque si no le puede provocar un daño. En el campo probablemente se ve que se están rascando contra las maderas de los establos y a sentir incluso las maderas. Tragará, eso lo habíamos visto en equinos también, donde el animal levanta la cabeza varias veces hasta que se produce el sonido, un sonido por tragar aire. Traga aire, empieza a levantar la cabeza y se produce este sonido. Y generalmente es una estereotipa que está en conjunto con otras, por lo tanto está asociada a otras. Y también una conducta aprendida de otros, madre-hijo o entendido, por lo tanto eso también hay que tenerlo presente. Que por ejemplo que está con esta estereotipa, hay que tratar que no aprenda o los demás no aprendan de ella. ¿Cualquier estereotipo o esta puntualmente? Lo aprenden. Y aquí la solución real y la más adecuada es enriquecimiento ambiental.
dental. Pero también se ha ocupado cirugía. Cirugía donde se corta ciertos nervios y le provoca hasta como no ruido, pero le pasillo. Hace lo mismo, pero no provoca ruido. En los equinos se llaman, todos estos equinos se llaman vicios. Bueno, los animales también. Están viciados, los animales están viciados, cuando van en el campo. Cuando vayan al campo, estén en el campo, van a decir, este animal está viciado, es porque tiene estereotipo. Entonces eso se puede revertir cortando una cirugía de cuerda bucal. Entonces pierde esta capacidad de emitir sonido. Antes se hacía y una cosa muy que se hace en el campo, se hace cirugía de braquial. Pero la cirugía es para que lo dejen hacer o para que lo dejen hacer. Para que deje de hacer. O sea, para nuestra comodidad, ¿no? Para... Claro, al inicio muchas veces deja hacerlo porque se deja apoyar, por ejemplo, en las zonas que, como vimos ahí, por el dolor, pero después vuelve a hacerlo. Ahí empieza a cagar ahí. Collar is not fitted too tight. When fitted correctly, the collar will not interfere. Your collar will shift in a deactivated state. If you look at the switch code, you'll see 3. Incluso al momento de tragar aire, y cuando está ahí, puede hacer. El hijo con la mano. A veces se limpian, pero la limpieza es tan fuerte que causa generalmente está asociado a la pérdida del ambiente. El perro que queda encerrado todo el día, o el perro ese perro está viviendo en un departamento y no tiene espacio suficiente. Vienen a hacer entonces siempre hay que buscar una causa más allá, muchas veces, y eso es lo bueno de la teología, muchas veces de lo clínico, porque los clínicos o van a hacer clínica, pero siempre vayan más allá de la causa de aquí, claro, uno dice, lo que tengo que hacer es colocar, ¿no es cierto?, limpiar ahí, cortar el pelo, limpiar primero, dar una dosis de antibiótico, quizá cerrarlo ahí para que no se siga desboteando, quizá un collar que está ahí. Pero ahí uno no está yendo a la causa, claro. Entonces siempre tienen que preguntarse cuáles son las conductas que llevan a aquí está asociada a esa conducta. Y ahí sí, todo el video de 4 minutos, todo el video está en realidad. Y muchas veces la solución es súper sencilla.
Otro tipo de conducta, autoinfligida, por así decirlo, es justamente la alimentación errónea. O sea, comer cosas que no corresponden, y eso se llama pica. Un animal que anda con pica significa que un animal que está comiendo cosas que no debería comer. ¿Y qué cosas son lo que más generalmente ocurre que los animales comen? Piedras, fecas, comen piedras vivas, comen sus propias camas, y polidipsia, que también se considera un trastorno de la alimentación. La polidipsia es tomar agua más allá de lo normal, sin una causa orgánica, evidentemente. En especies menores, por ejemplo, al igual que en humanos, la diabetes lo que provoca es una polidipsia, ¿no es cierto? Polidipsia políurica. Toman harta agua para no compensar los niveles de glucosa que tienen en el sangre. Aquí eso no ocurre, aquí es porque toman mucha agua. Nuevamente, la causa es pérdida de... Esta es una cirugía de un perro que se come. Es una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Pero básicamente, si ven ahí, son plumas, tierra, plástico, algo que no debería comer. Esa es una cirugía de estómago. Secas también, por ahí. Por eso decía. Eso es comer algo que no. Una hostita ahí se está comiendo agua. Conducta normal. Algunas de estas conductas están asociadas, sobre todo en los animales de producción, justamente a deficiencias nutricionales, a sacias, pero otras no. O sea, esta probablemente, si ustedes ven, es bastante buena la lechería, si no lo crean, es bastante buena. Una lechería que uno lo traslada así de otro lado, pero en zona central, donde probablemente esté muy bien controlada la nutrición. Deriva y el golpeo de la orina. Profesor, hace poco yo fui en reproducción, Ya. en el práctico que nos enseñaron a medir testículos en el toro. Ya. El toro orinaba y la vaca, cada vez que orinaba, iba a tomar la orina. Eso explica. No es una conducta normal que uno podría decir, no, una conducta media sexual. Que tiene que ver Yo de hecho pensé que podría haber sido eso. Con feromones que va y. No, Eso explica. pica. Eso explica. Y es porque no puede controlar el medio ambiente. Todas estas conductas es el descontrol del medio ambiente. Probablemente esa vaca ha estado demasiado tabulada y se dan cuenta, parece una vaca de segundo o tercer parto, o sea, más bien vieja, se le lleva mucho tiempo, iba en esas condiciones,
sin mucho envejecimiento ambiental, está bastante, es una buena energía porque está limpia, está ordenada, pero sin un envejecimiento ambiental, probablemente no puede ser tampoco acá. Se pierde el control normal, que son barrios que están gastando o teniendo acceso a lugares más grandes para ti también. Acuérdense que la conducta pastoreo es esencial para el estado normal. Aquellos perritos que comen confort o papel. Eso también. Ahí ocurre, a veces los perros comen papel confort con fechas humanas. No sé si le ha pasado, pero todos los cachorros están escuchando y dicen, aquí es mi amo, entonces una forma de impregnarse o de socializar con su amo es que coman o se refrieguen, se refrieguen con feca humana. Pero es una conducta, si es repetitiva, si están comiendo continuamente, eso pica. Pero si está asociado, por ejemplo, al desarrollo del animal, eso es una conducta, entre comillas, normal, pero hay que controlarla. Y ahí es separar el ambiente, o sea, evidentemente. Eso es, en el caso de los perros, probablemente sea un trastorno de ansiedad, el espectro de ansiedad, asociado a la ansiedad de quedarse sola, la ansiedad por separación. ¿Y el erizo? Porque el erizo hace como un... ¿Cómo se llama? ¿Refriega? Unti. Creo que es un unti que empieza, por ejemplo, en la ropa de su amo, empieza así como a hacer una baba, empieza así como a babear, a morder y después se lo echa arriba, así como... Es que estas son conductas de socialización entre los animales. Acuérdense que los animales van a creer que son parte de su núcleo social, se tienen que hacer esa conducta. O sea, es por socialización, no es porque... No, eso es normal. Ah, ya. No es que, o sea, el problema de eso es que se lo pueden comer, tragar, y eso. Pero no hay nada. Cuando se quedan solos por ansiedad por separación, que es un trastorno, lo vi un trastorno, ¿no? Sí. Súper definido, súper estandarizado. No, porque no es incluso que uno puede hacer a los dueños para saber si el grado de ansiedad por separación. Otra conducta anormal es la relación que tienen entre los animales, entre la misma especie u otros de otra especie, y ese está como, por ejemplo, animales que se dan como parejas sexuales. Y aquí quizá el trastorno más conocido, en realidad, es la homosexualidad. Y esta homosexualidad entre animales puede ser entre macho y macho y entre hembras. Y aquí cuando uno habla de homosexualidad, en realidad en animales, está hablando de que existen causas hormonales detrás. Los animales hasta el momento no se han visto que tengan selección de su propio género, como existen humanos. Uno puede elegir el género que quiere ser más allá de esta influencia hormonal. Puede que no tenga nada que ver la hormona y ya no quiera hacer un sexo opuesto o quiera tener relaciones o tener una pareja bien sexo. Aquí en animales es netamente hormonal. ¿Por qué? Porque es más objetivo y lo hemos podido todavía hacer entender. ¿Y esto por qué? Porque justamente hay momentos en la vida que podría ocurrir una tendencia homosexual en animales, en la etapa del desarrollo. Sobre todo en esas etapas donde la hormona está más bien tranquila antes de la maduración sexual. Eso ocurre en humanos también. Por ejemplo, en perros o en gatos comienzan a madurar sexualmente después de los 6 meses, ¿cierto? Ahí fue como la maduración sexual. Mucho antes, pero en realidad la hormona empieza a subir mucho más a partir de los 6 meses de edad. Los gatos pueden variar por la estación donde nacen también, pero eso es. Y esto está dado hormonalmente. Y antes de eso existe un silencio hormonal. En el silencio hormonal donde ocurren justamente estas posibles
temas como de uso de pareja sexual de tipo homosexual. ¿Por qué? Porque no está definido por la hormona. Y por lo tanto hay que considerar eso también cuando uno habla de esta homosexualidad. Y como se sabe que son hormonas, entonces uno podría hacer un tratamiento hormonal para disminuir estas conductas asociadas a homosexualidad. Muchas de las conductas a veces también son tan largas en el tiempo que la conducta permanece más allá del tema hormonal, pero siempre el origen es hormonal. A eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos de monos en zoológicos que son homosexuales, ¿sí? Parejas homosexuales. Y eso ocurrió en la etapa del desarrollo que correspondía, ¿no es cierto?, cuando eran juveniles y persistieron en el tiempo. Entonces uno puede hacer un tratamiento hormonal, colocarle más testosterona, colocarle más estrógeno, dependiendo si es más que hombre, efectivamente, para que cesen esas conductas. Pero como ya lleva tiempo, sobre todo en el zoológico, uno no manipula demasiado a los animales, esa conducta igual permanece, más allá del hormonal. Aquí le doy ojo ahí porque diferenciar eso también. Bueno, y esta conducta también homosexual exacerbada en vacas ocurre en el momento del celo. Vacas que uno sincroniza celos, monta otra vaca. ¿Por qué? Porque siente este flujo de hormonas demasiado fuerte, y los puede atraer. Incluso a veces se deja una vaca que es la que monta al resto. Y así sirve incluso para marcar las vacas que están en el celo y pueden inseminarla artificialmente. A eso de las 2 de la mañana, cuando uno está ahí con la linterna mirando la vaca, viendo cuál está viviendo esa otra, y uno va y la marca con un lápiz marcado. Profesor, y el caso de que los animales estén en un medio ambiente predeterminado que... Yo recuerdo que una vez habló de unos pingüinos que cuidaban un mismo huevo, que se decía que eran homosexuales, pero también puede influir que no hay una hembra como para que puedan hacer la conducta normal, o siempre va a ser hormonal. Lo que se ha visto es que es hormonal. En otros casos, por ejemplo, el que tú estás describiendo, es probable que sea hormonal nomás. No es porque la ausencia del otro sexo. Ustedes saben en todo caso que dependiendo del orden filogenético también cambia un poco la cosa. En anfibios y en peces, en población de anfibios y en peces, si es que la mayor cantidad de la población es macho, la población empieza, incluso la misma población se cambia a hembra. En anfibios, ¿se lo conocen? Unas ranas. ¿Ah? ¿Hay algunas ranas? Las ranas. Rana y sapo. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? Esta típica pregunta que hacen los veterinarios. Por otro lado, totalmente diferente. Pero la textura. Pero el sapo no tiene como una uña como ahí. Es una cosa anatómica que tiene que ver con los dígitos, y lo otro es la piel. Más de morfología, tiene más verruga los sapos que las ranas. Pero en anfibios, si la población es mayoritariamente hembra o mayoritariamente macho, se cambia el sexo, incluso los adultos. Y justamente para que no exista este tema de lo otro es que estas conductas que están relacionadas con otros animales, que animales sean tratados como madre o padre. Y esto se ve, por ejemplo, en cerdos, en donde cuando son destetados muy tempranamente, igual buscan la ubre de las madres, y empiezan a hacer esta búsqueda en otros cerdos
a ver si es que tiene y le sale leche al hermano o al primo cercano. Entonces empieza, pobre que está ahí tratando de descansar, y el otro chancho empieza a hacerle el masaje ahí en la guata a ver si es que encuentra la leche. Y eso puede durar. Y eso nuevamente, bueno, la causa, el no control su nuevo ambiente porque no está la madre. Y esos son detectados, si se dan cuenta, son detectados en 18 días. Bueno, ahora ya no están un poco dañados, pero se mantiene esa conducta. Uno busca otro animal de la misma edad, lo cree como madre o padre. Ese no es tardío, es temprano. Entonces la solución es un destete tardío, o sea, hacer el destete lo más tarde posible. O por ejemplo la falta de cama, minuto paja, que hace que en vez de estar, podría estar osando en vez de estar empujando a su propio hermano. Y también, bueno, existe este robo de leche entre terneros y en adultos. Los terneros toman leche, pero hay a veces momentos donde, sobre todo cuando son lecherías que están todos en un mismo campo, que las hembras llegan y toman la leche de la otra hembra. Y lo consideran como una madre. Es destete temprano, tendría que ser, no tardío. La solución, evidentemente, es hacer un destete tardío. ¿Hicieron cerdo ustedes? No, esto es cerdo. Los cerdos se destetan generalmente entre los 18 y los 21, 22 días de edad. Lo normal es que se desteten, lo óptimo que se desteten en realidad es a los 40 días. Estamos hablando casi del doble. Entonces estos destetes tempranos hacen que ocurra este tipo de conducta. ¿Y por qué se hace a los 21 días? ¿Por qué creen que se hace a los 21 días y no se deja a los 42? Para volver a planear a la hembra. Entran en el celo rapidito y empiezan el tiro a Las conductas entre animales también pueden ser de tipo agresiva. Animales como rivales. Y eso se llama agresión. Y es diferente a predación. Cuando animales de la misma especie se atacan, se llama agresión. Cuando animales de otra especie atacan a otra especie, es depredación. Predación. Hay que tener ojo con esa diferenciación, porque cuando mira, se están agrediendo, un perro con una llama, el perro está agrediendo, no, la agresión es solamente, como concepto, es dentro de la misma especie. Uno agrega a una. Esta agresión puede ser normal en ciertas etapas, sobre todo en la reproductiva y en jerarquía social, ya lo vimos en la reproducción, estas conductas durante la reproducción podrían ser normales, por ejemplo en gatos que muerden a la muerden a la hembra durante el coito, y las jerarquías sociales, por ejemplo en la gallina, que se pegan y hasta mantener esta o hacer esta jerarquía, se pegan y se agreden. Y bueno, aquí hay que señalar que la domesticación efectivamente es un proceso que ha hecho o ha seleccionado raza mucho más dócil. ¿Alguno de ustedes tiene gallina o ha tenido gallina, ha ido al campo con gallinas? Por ejemplo, la araucanas, la de los buenos rectos azules, son mucho más agresivas que la castellana o la lengua. ¿Y eso por qué? Porque no están tan domesticadas. Y bueno, la agresión, si bien es entre animales de la misma especie, el problema con los humanos, con otras especies, especialmente con los humanos, es que justamente nosotros hemos intervenido en las sociedades animales y hemos introducido animales dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, por ejemplo, los perros creen, nos miran a nosotros, y los gatos también, son menos los gatos, como parte de la familia, como otro gato más, o otro perro más.
Ellos no hacen la diferenciación que un humano es diferente a un perro, son lo mismo. Y en ese caso ellos también podrían agredir, sigue siendo un problema entonces el tema de los ataques humanos. ¿Lo hablamos acá o no? ¿Cuántos ataques de perros existen en Chile al año? Aunque no lo crean, ya estaba por ahí tanto ataques al año. Esos son los resultados que van las personas. La agresión va a depender también un poco de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, en bovino, ¿cómo se expresa esta agresión? La conducta agresiva en bovino es bien particular. El animal se vuelve hacia la fuente del estímulo con el eje largo del cuerpo en un ángulo agudo, la cabeza y el cuello de la animal están ligeramente desviados y más oblicuo de esta. Háganse la idea como se pone un toro antes de salir corriendo hacia ustedes. O hacia otro animal. La línea de la espalda desde la cruz hasta la cola cae como resultado de las patas traseras ligeramente hacia adelante y debajo del abdomen, o sea, listo para salir corriendo. Hay una fijación en protección de la órbita, pero como uno lo ve, es que se ve la esclerótica. Se desliza el pelo en la cara rosada del cuello y la hay vocalizaciones profundas y monótonas. Esta es la típica conducta de los bovinos. ¿Alguien lo persiguió algún toro? Ya correrá. Uno cacha al tiro cuando te vienen a correr el toro o la vaca, lo que sea, porque tienen esta conducta. Y es importante que que ustedes, médicos veterinarios, reconozcan esta conducta. La mayoría de ustedes va a querer hacer clínica menor, ¿no? Pero ustedes no saben que están van a estar de vacaciones y van a llegar a vacaciones, tienen que reconocer este tipo de conducta. Y son propias de cada especie. Si no, vean, por ejemplo, una corrida de toros y van a ver las mismas conductas. Y salvan días. La de uno mismo o de otras personas. Uno puede correr y salvarse, o también salvar a otras personas. A mí me tocó estar justo en una embestida de una vaca en la estancia de los. ¿Cómo se llama? Croata. Malan MLA Dinich. Se lo cuento porque era por esposa del senador. Estábamos con un tío veterinario que se fue para el sur para Natalia. Siempre iba para practicar con él en la universidad. Estábamos inseminando vaca y de repente está el niño de ahí y viene justamente un toro que tenían ahí en la estancia y ve el niñito, lo encuentra, parece agresivo, nosotros un elemento externo, lo empieza a embestir y por suerte justamente estaba vendido y ahí lo está atacando y alcanzó a agarrar y tirarlo fuera del establo. El niñito terminó llorando por el golpe que recibió de que el niño lo agarró. Era un cabro de 5 años ahí. Era por eso que un sobreviviente que era importante, de verdad importante. El equino, ¿cuál es la conducta agresiva? Y también importante, o sea, ustedes ya lo conocen, han estado con el equino. ¿Sí? Lo que uno ve es que el equino se tensa muscularmente. Uno que está así, apenas se mueve porque está tensado muscularmente. Extienden la cabeza, la oreja hacia atrás, lo típico, exostamos, se le esclerótica, ¿no es cierto? Y empiezan a patear. Las poquitas patadas como que van, empiezan a hacer así cuando están en el interior de la vaca, empiezan a hacer así antes de hacer el ataque propiamente tal, que puede ser una patada súper fuerte, o morder. Tienen el ojo ahí, combinar el ojo, lo tienen para morder. Uno está justo mirando en la pata de atrás, te agarran acá, y te agarran y te muerden. Esa es la forma de ataque de los equinos, patadas Que o un gallo morder. le sacó la camisa entera.
Hay un núcleo. Miren la oreja para atrás, está totalmente tensionado. Orejas para atrás. Y un núcleo. Ahí se está tensionando para atrás. Y también está lo que me apareció ahí. Es medio chistoso, pero cuando uno lo muerde a un ¿está clarito la cosa? Sí. Miren cómo viene, la con la oreja para atrás. Pero. Y la patada. Ah, miente. Con la oreja para atrás. Es un pampero que. Se explica. Ya, el otro set de conductas animales están relacionadas a una falla en la función natural del animal. Y aquí, ¿cuál es la función, por ejemplo, que puede estar alterada? Es la función sexual, que tiene una función inadecuada. Por ejemplo, la función inadecuada sexual es tener los celos silentes. Es decir, que no existen las conductas normales asociadas a un celo normal. Esto ocurre en 20 o 30% de las vacas y también es bastante similar en yeguas. Normalmente están normales, o sea, no tienen ningún trastorno hormonal, incluso se pueden disciplinar sin problema. Las causas son generalmente sociales y a veces metabólicas. Sobre todo en vacas, ustedes saben que el metabolismo de las vacas son ruminales, están asociados a ácido graso producido en el rumen, que son transportados desde el mismo rumen hacia el hígado para ser transformados en energía. Y a veces eso causa que a nivel hormonal estén ok, pero el nivel de energía está tan elevado que el celo pasa silente. O bien social. Muchas veces, si todo el grupo de hembras no entran en el celo al mismo tiempo, o sea, no están en el celo correspondiente, esta tampoco va a entrar en el celo. Se tratan de sincronizar, pero el celo está igual presente en esa banda. Quiere pasar peor, quiere pasar igual que las otras sin celo. La otra conducta inadecuada de función sexual inadecuada es la impotencia del macho. ¿Cuál es impotencia ustedes conocen? ¿Lo han pasado? ¿Todavía no han pasado? ¿Tienen reproducción? Sí, pero no hemos hablado de eso. ¿Pueden ver el tipo de impotencia de los machos? Bueno, tenía un nombre latín, con latín, impotencia coebundis, pero bueno, ¿no pasaron? Ya no lo pasa. Pueden estar las impotencias de poder hacer el acto propiamente tal, o sea, la conducta, el salto, por ejemplo, o la introducción del pene en la vagina, ¿no es cierto? Y está la impotencia de eyacular. ¿Sí? Esos son los dos tipos de impotencia. Fundamentalmente. Entonces hay que diferenciar ese tipo de impotencia, porque la que estamos hablando acá es de la función, o sea, de la conducta de la monta. Y esto se ve más en toros Hereford y Angus, de carne. ¿Por qué? Porque estos toros son de carne y son mucho más pesados. Un toro Hereford o un toro Angus pesa, ¿cuánto creen que pesa un toro grande? ¿Cuánto? 1500 más. Más o menos unas 300. Esto ya, claro. Y por lo tanto, realizar la monta es súper complejo para los machos. Entonces, si bien pueden estar sexualmente ok, no sé, hormonalmente ok, no pueden realizar la monta. Y eso se considera una impotencia.
Bueno, en estos casos lo que uno hace es hacer, como son impotentes desde el punto de vista de la monta, uno puede hacerlo eyacular igual. Pero, la monta artificial, ¿sí? O electroestimulación. La otra tipo de conducta relacionada con la función es la conducta parental inadecuada. ¿Y aquí cuál es? La no aceptación del recién nacido, del neonato. Y esta puede ser desde una no aceptación y dejarlo abandonado hasta un canibalismo, como se señala, y el canibalismo de los neonatos en cerdos, en otras especies. ¿Qué especies conocen que hacen canibalismo? Los ratones, los roedores, hámster, ratas, cobayos. En algunos casos la misma conejo también. Perros, ¿han visto? También, ¿no es cierto? Y ahí existe como más, está asociado también a un tema de que no puede parar. No sé si lo han visto o lo han presenciado, que empiezan a languetear, ¿no es cierto?, al perro, rompen el cordón umbilical y muchas veces ese cordón queda tan cerca de la guatita que queda ahí como, incluso como un hoyo, ¿no es cierto?, en la guata, y la hembra sigue langueteando, tratando de limpiar y se lo. Los gatos lo mismo. Y es una conducta parental inadecuada. En el caso más suave es el abandono. El abandono se ve más en ovejas y más en ciertas especies de ovejas, en las merinos, un 22% de veces que ocurre eso. Y generalmente también es porque existe una separación entre la madre y el hijo. Esa separación, si uno los deja separados por más de una hora, puede ocurrir este abandono total. Y por lo tanto, lo que se hace muchas veces es que el borrego que recién nació, uno agarra una toalla o otra piel y la frota con el borrego y se la lleva a la oveja para que lo sienta el olor, ¿sabes? Se le coloca encima la piel para que sienta el olor al borrego y vuelva de nuevo ese instinto maternal. A veces esto es un problema nutricional, no se conoce muy bien la causa de por qué hay un problema nutricional asociado a una separación. Lo que se sabe es que hay una disminución en general de proteína de la madre durante la gestación. Existiría esta predisposición al abandono de la oveja. Y es mucho más frecuente, justamente por lo que estamos hablando, en primiparato, o sea, en el primer parto, que en partos siguientes. ¿Por qué? Porque muchas veces la conducta materna muchas veces aprendida. Y ya en el segundo parto ya conoce cómo hacer todo, también la primera. Y eso es importante también desde un punto de vista clínico, porque a veces nos llaman a nosotros como veterinarios intervenir partos. No recuerdo lo han visto, ¿no es cierto? Saben que mi perrito ya lleva mucho tiempo, según el doctor, en el parto, ya lleva 2 horas en el parto, 2 horas es normal. Y uno interviene, uno saca o ayuda, no sé, te coloca la oxitocina, si está sensible, agarra, le saca la bolsa, ¿no es cierto? Y los separa, ¿no es cierto?, de la madre, incluso corta el cordón umbilical, los saca todo el músculo, lo interviene totalmente. Y después uno se lo pasa a la entera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hizo toda esa conducta adecuada. Entonces hay que tener ojo también con esa intervención. Fue más fuerte de verdad. Para la próxima semana sí vamos a ir al zoológico.